Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adriana y yo nuevamente feliz de estar aquí contigo platicando y compartiendo un poco o un mucho cosas que me han pasado en la vida y que hoy pues a partir un poco de la experiencia pues me animo a compartir. ¿Por qué hago estas cosas? O sea, ¿por qué estoy haciendo estos videos? Mucho porque he descubierto que me hace muy feliz hacerlo y en otros videos se los he comentado. Parte de lo que uno debe de hacer en la vida es hacer lo que a uno le hace feliz. Entonces, si a mí esto me hace feliz y pues lo seguiré haciendo. Uno de los temas que recurrentemente sale en las conversaciones que algunas personas tienen a bien compartirme, porque de alguna u otra manera, antes de que yo empezara a hacer los videos, antes incluso que empezara yo con el tema de las terapias que yo promuevo o que hago y que doy, de el Reiki, la aromaterapia y las flores de Bach, pues mucho antes de eso solía ser una persona que buscaba para dar algún consejo o algún punto de vista, ¿no? Entonces, me voy a quitar los lentes. Entonces, solía tener tipo de conversaciones que de pronto me llegaban por el Messenger, o me escribían a mi teléfono, o había quien me hablaba por teléfono y me decía, oye, fíjate que pues estoy en esta situación y tal. Y bueno, pues se prestaba mucho como a echar un poquito de chal y platicar y demás. Creo que a partir de que las personas que me buscaban, pues yo podía de pronto a lo mejor dar un punto de vista, pero alguna vez, hace muchos años, en un curso de terapias asistidas, uno de los ponentes dijo que cuando a uno lo buscan para... Perdón, tuve que cortar porque de repente mis perros empezaron a hacer como mucho ruido y bueno, me pareció irrespetuosa la interrupción. Ok, me quedé en el tema de... Este ponente dijo que cualquier persona que diera terapia o educación o cursos o cualquier asunto relacionado ya sea a la conducta humana o animal, pues siempre tenía que buscar estar un poquito, tener un poco más de herramientas y estar un poquito mejor emocionalmente hablando, como para poder, y sobre todo, no tanto emocionalmente hablando, sino con un poco más de conocimiento respecto a lo que se supone que iba a ayudar, ¿no? Entonces esto a mí como que me marcó muchísimo, y como que cuando yo me veo envuelta en esta situación de aconsejar o platicar con las personas, por ejemplo, ahora que vienen algunas personas a la terapia de flores de Bach para sus animales y me cuentan situaciones personales y en la mayoría de los casos, si no es que en todos, la conducta humana impacta las emociones de los perros, y entonces para ayudar a que el perro mejore en su conducta, nosotros como humanos tenemos que hacer cambios importantes en nuestra propia conducta. Pues entonces me veo como en la necesidad de prepararme un poco más y como en la necesidad de leer un poco más para poder dar un mejor punto de vista o una mejor orientación. Entonces, pero bueno, esto es como el preámbulo del como por qué me dedico a esto, porque algunas personas pues a lo mejor se lo preguntan, y si no se lo preguntan, pues igual se los cuento. Pero bueno, el tema que ahora yo quiero tratar, y que además viene un poco, ya lo tenía yo como en mente, nada más que no lo había yo pensado lo suficiente como para hablarlo, pero hace unos días, viendo una película respecto a ese tema, pues creo que es un buen momento para poderlo tocar. ¿Y
qué tema es? Pues el divorcio, ¿no? Yo ya pasé por un divorcio legal y emocional. Y digamos que por otros 2, aun cuando no me casé legalmente con estas personas, pues hay un compromiso importante con ellas y obviamente pues es como un divorcio emocional. Entonces, mi punto de vista, mi vivencia, lo que yo aprendí y lo que y a partir de donde lo cuento, pues es única y exclusivamente como persona, no como terapeuta, no como un consejo, no como un tienes que hacerlo así, porque al final cada vivencia, cada historia, cada situación, cada divorcio, pues es diferente. Hay muchas cosas que pudieran estar, ¿cómo se dice? Tener ciertas similitudes, pero al final, pues todas las historias son distintas y hay tantos formas y maneras en el que un divorcio se da como parejas en el mundo. Entonces, pues no pretendo jamás en la vida decirte, pues haz esto, o tienes que hacerlo de esta forma, o tienes que hacerlo de esta forma. Más bien es como yo lo viví de esta manera y lo superé de esta manera, y a partir de ahí, si a ti esto te sirve, genial. Otra de las cosas que es importante para mí mencionar es que nada de lo que yo digo en este o en otros videos es la verdad absoluta. De inicio es una vivencia personal, se las comparto, porque sí encuentro que algunas de las cosas que yo he podido decir, pues algunas personas les han podido ayudar. Entonces, esto es todo. El hacer estos videos no tiene más que ninguna pretensión, más que me escuches, que si empatas conmigo y te parece que lo que yo digo te funciona, pues genial. Y si no, no pasa nada. Entonces, bueno, el divorcio, ¿no? ¿Qué onda con este tema? Porque muchas personas, incluyéndome, le teníamos terror a la palabra solamente de escucharla. Y al final, después de 15 años, poco más, poco menos, de que me divorcié legalmente de un hombre, ya no me parece, quizás porque el tiempo ha pasado, ¿no? Una situación tan grave. ¿Por qué nos parecía tan grave? Porque claro que hace 40 años, 30 años, 20 años, no sé, muchos años atrás, el hecho de que una mujer se divorciara era como un pecado, era súper mal visto, era una de las cosas más vergonzosas por las que una mujer podía pasar. Y al final creo que era la única responsable de esta fractura en la familia, ¿no? Pareciera que las mujeres tenemos el 100% de responsabilidad en el buen, a llegar a buen término con respecto a una relación, ¿no? Pareciera que somos las únicas responsables de que el matrimonio funcione. Y pues no, obviamente es un tema de dos, pero en ese entonces pues era muy mal visto, y pues una mujer que se divorciaba pues es porque algo muy malo había hecho, ¿no? Entonces era como de mucha vergüenza, era como de mucha, oh por Dios, ¿cómo es posible? Y pensar que esa mujer pudiera volver a rehacer su vida todavía era más complicado. Entonces yo crecí con esa idea, y evidentemente cuando yo empecé a acariciar la posibilidad de divorciarme, pues lo primero que a mí me daba miedo era cargar con esta vergüenza, que mi familia evidentemente pues no me apoyara, porque pues era un tema como muy complicado,
Y y pues como que todo el mundo me iba a señalar. Entonces, adicional a pues la tristeza y el dolor que el divorcio como tal implica. Entonces, hoy a la distancia veo que no era tan así, y claro que hoy el divorcio pues es cero complicado en términos de vergüenza o en términos de señalar a la mujer como la divorciada, ¿no? Ya no está tan grave el asunto. Y también vamos entendiendo que el divorcio ya no es un tema única y exclusivamente responsabilidad de la mujer. Ahora sabemos que pues es responsabilidad de ambos, y y hay divorcios muy pacíficos, hay divorcios muy problemáticos, por todas las emociones que ambas personas traen encima, y pues a veces por cuestiones legales, por cuestiones financieras, por cuestiones de repartición de bienes, pues esto se incrementa. Pero haciendo a un lado todo esto, que no es que no sea importante, simplemente no podemos caer como en hablar de cada situación, sino más bien única y exclusivamente en la parte emocional. ¿Qué es el divorcio y cómo te impacta? Claro que te impacta porque tú no solamente estás casada con una persona, y no solamente estás casada con el padre de tus hijos, a quien muy probablemente, nuevamente por estas creencias que vas teniendo a lo largo del tiempo, familiares, toda la información que recibimos, de incluso religiosa, ¿no? Donde pues el vínculo familiar y tal se tiene que conservar. Y pues de pronto idealizas mucho el matrimonio y satanizas mucho el divorcio. Entonces, partiendo de que emocionalmente sí te afecta, porque no solamente rompes con el proyecto, la foto, la idea que tenías tú de que tu matrimonio iba a ser por indefinido, pues está la errónea creencia de creer que es un fracaso. Y al final, después de tantos años, yo me doy cuenta que no es un fracaso. El que una relación termine no es un fracaso. Es simple y sencillamente que la vida tiene un ciclo. Las relaciones tienen un ciclo, que después de algunos años en que los químicos de tu cerebro funcionan de determinada forma por temas hormonales, y eso es el enamoramiento, pues ya después es una decisión, y es una decisión que vas tomando todos los días y que un día ya no puedes seguir tomando porque ya no eres la persona que eras cuando te casaste. Y todo va cambiando, las personalidades también van cambiando, y las ambiciones y todo cambia. Nada permanece siempre igual. Entonces, no es un fracaso el matrimonio de inicio. Si tú crees que si estás tomando la decisión, o si ya la tomaste y estás como en el proceso y sientes que fracasaste, te tengo noticias, no es un fracaso. Simple y sencillamente es un ciclo que se cumplió, y es un momento de tomar nuevas decisiones y un camino distinto. Sí creo que no tiene que ser de rompe y rasga. ¿Me explico? Porque independientemente de cómo se haya dado el divorcio, si fue porque la otra persona ya alguna de las partes dejó de amar, o porque alguna de las partes tiene intereses que ya no son en común, o porque alguna de las partes está inconforme con la vida que están llevando y no han logrado conciliarlo, y tampoco pudieron reelegirse nuevamente,
Pues bueno, al margen de todo ello, creo que cuando alguno de los dos decide divorciarse, toma la decisión y se lo hace saber al otro, el otro tiene que entender que no es de un día a otro. ¿Me explico? No es algo con lo que su pareja se levantó un día y dijo, ay, no tengo nada mejor que hacer, me voy a divorciar. No, tiene que ver con que esta situación se ha venido gestando de tiempo atrás y que muy probablemente si te lo dijo y no hiciste caso, si no te lo dijo pero pues tenían ya problemas o si lo intentaron y no se pudo, no es de un día a otro, son decisiones que uno viene pensándose y que uno viene valorando y viene uno sopesando y viene uno como chin, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya no puedo, etcétera, etcétera. Sí creo que las parejas tienen que agotar todos los recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hablamos, no lo pudimos resolver, pues vamos a una terapia y si no es una terapia del tipo A, B, C, pues tendrá también que ser una terapia individual, porque sí creo que cada persona necesita tener una terapia individual. La terapia de pareja no es mala, pero sí creo que es muy importante que cada persona haga primero cambios personales, ¿no? Que vea primero para sí mismo, porque si el otro empieza a no estar conforme con su pareja, claro que la pareja tiene que poner atención de su persona. Entonces, cada uno tendría en principio que tomar una terapia por individual. Ahora, cuando yo me divorcié, consultamos a un psicólogo porque mi idea o la idea que teníamos el papá de mis hijos y yo era cómo enfrentarlo con los hijos, porque además cuando ya tienes hijos y están en cierta edad, creo que el divorcio para los hijos a la edad que tengan siempre va a ser duro. Entonces él y yo consideramos la posibilidad de buscar a un psicólogo para que nos ayudara a manejar el cómo se lo íbamos a decir. Pero al margen del cómo se lo íbamos a decir a nuestros hijos, lo que esta persona nos dijo, y creo que fue súper acertado, que no lo hicimos, pero hubiera sido menos doloroso. Creo que tomar una terapia no necesariamente a veces es para volverse a reunir, sino a veces para despedirse en santa paz. Y eso fue lo que a él y a mí nos faltó, continuar con esta terapia para separarnos de una forma mucho más armoniosa de la que nos separamos. ¿Por qué les digo agotar todos los recursos? Porque a veces lo único que la pareja necesita es un respiro. A veces lo único que la pareja necesita es separarse un poco para revalorar y reevaluar la situación y retomar como el camino. Y eso muchas veces cuando el que lo necesita más lo pide, la otra persona se lo toma como demasiado personal y como una falta de X. Y viene el pleito, ¿no? Viene la confrontación y viene estos desencuentros. Creo yo que ese es el error. Tomarnos, me dirás, Adriana, es que esto es, o sea, si me está diciendo a mí, necesito tiempo, ¿cómo no lo voy a tomar personal? Si lo que me está pidiendo es que yo me aleje. No es malo que tú te alejes y no es malo que la otra persona pida ese espacio. El tema es que nuevamente crecemos con una serie de ideas muy equivocadas que traemos al matrimonio y que lo único que hacen es darle al traste. Yo creo que muchas relaciones podrían salvarse si nosotros esto de la terapia individual lo tomáramos en cuenta y lo tuviéramos con seriedad, con la seriedad que implica, porque
muchas de las cosas que no tomamos en cuenta cuando nos casamos es que tenemos que reinventarnos. Nos casamos con ideas, primero nos casamos con ideas que muy probablemente no aplican, uno, para la época que estamos, dos, para la persona con la que nos vamos a casar, tres, para el tipo de familia que vamos a hacer, porque pues lo que traemos atrás es un patrón determinado que no es que esté mal, simplemente que muy probablemente no va a aplicar y no va a funcionar para esta nueva pareja y esta nueva situación que se va a dar, ¿me explico? Entonces, de inicio creo que entrar en un matrimonio es primero como decir, a ver, espérame, estas van a ser nuestras reglas, no las reglas de tu casa, no las reglas de tu mamá, no las reglas de tu papá, no las de tu familia, no, porque en nuestra casa, o sea, aquí tenemos que entrar con reglas nuevas, y por eso en el video del matrimonio les hablaba yo de hablar un chorro de cosas antes de casarte. Pero una vez que ya te casas y que ya las estás hablando, todos los días hay que hacer reglas nuevas. Entonces, y adaptarse a ellas y aprender a convivirlas. Por eso les decía, un día, si haciendo todo esto, a veces las cosas ya no funcionan, imagínate no haciéndolo. Entonces, claro que por eso pues vienen estos desencuentros y uno de los dos pues está muy lastimado y no lo acepta. Entonces creo que lo primero es agotar todos los recursos antes de tomar una decisión tan, pero tan, importante en la vida de la pareja y en la vida de la familia y en la vida individual de cada persona. Entonces, te digo, a veces sí creo que un respiro, un espacio de tiempo en el que las dos personas tengan la oportunidad como de, ¿no? Y volver a jalar aire y decir, a ver, vamos a hacer esto ahora con estas reglas, y a ver cómo nos va. Es como cada año renovar un contrato. Creo que yo, si ahora estuviera en una nueva relación, eso es lo que haría. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto por determinado tiempo, pero en tanto tiempo nos volvemos a sentar y volvemos a reevaluar la situación y volvemos a hacer acuerdos nuevos, porque se vale en el camino cambiar de opinión respecto a X, Y, Z y N, ¿no? Entonces, y luego también hay circunstancias ajenas a la pareja que permitimos que le hagan daño a la relación, porque una relación no nada más es la pareja, o sea, una persona más otra persona, es una persona más otra persona más la relación. Entonces no está compuesta de dos elementos, sino son tres. Y creo que aquí es donde muchos a veces patinamos. Entonces, bueno, una vez que hayas agotado todos los recursos y eventualmente decidas, ¿sabes qué? Si nos divorciamos, pues creo que ya habrás evaluado todas las posibilidades, creo que ya habrás tomado las emociones, ya estarán mucho más asentadas y ya habrás pensado como un poco más las cosas. Ahora, si hay bajo el esquema que sea, estoy hablando que si hubo una infidelidad, que si hubo, si hay un tema ahí de competencia entre dos personas, o sea, no importa las razones por las cuales te estás divorciando y separando, creo que siempre es importante, agotar todas las instancias, dos, dar el tiempo necesario y suficiente a la pareja y cada individuo para como bajar un poco los ánimos, cada quien tomar una terapia por separado, porque antes de amar a una pareja, creo que antes tienes que amarte tú. Y a veces estar en una relación de pareja, te olvidas de ti. Y es cuando vienen muchos problemas, porque empiezas a sentirte olvidado por tu pareja, cuando lo que en realidad es que te has olvidado tú de ti mismo. Entonces, sí creo que una relación de pareja tiene un tiempo y tenemos que entender que esa parte
tenemos que entender que no es malo, ¿me explico? Tenemos que entender que no tendría por qué forzosamente ser hasta que la muerte nos separe. Si se da, genial, pero no... ¿cómo decirlo? Creo que para que eso suceda tienes mucho que hacer, pero no te metas en la idea de que si no es así, fracasé, porque nadie fracasa, simplemente aprendes y aprendes mucho. Estar en una relación de pareja es como ir a la universidad de la vida. ¿Por qué? Porque esa persona viene a enseñarte y a ser el reflejo de muchas cosas que tú eres. Entonces es tu mejor maestro y es un compañero de vida que al final elegiste tú. Entonces, creo que sí, al final, si después de haber agotado todas estas instancias y demás de las que ya te hablé, decidieran divorciarse con el mismo amor y con la misma dignidad que eligieron unir sus vidas, pues con ese mismo amor y con esa misma dignidad, pues ahora disolver el vínculo. ¿Por qué? Porque es lo más sano. Al final es una persona súper importante en tu vida y si tienes hijos, pues con mucho mayor razón. Yo hoy por hoy, con el papá de mis hijos, tengo, ¿cómo decirlo? Una sana relación, pero no es una relación de mucha comunicación. Él está haciendo su vida, yo estoy haciendo la mía y está bien. Además, mis hijos ya están como en una edad en la que pues lo que necesito de ellos pues lo veo directamente con ellos. Él ya no necesita que yo intervenga y yo ya no necesito que él intervenga. Ya todo lo manejamos a través de los propios hijos. Y fue muy difícil al principio y no crean que yo fui la más, ¿cómo decirlo? Me costó mucho trabajo, como a él también, porque teníamos como muchas ideas muy quizás retrógradas respecto a cómo debían ser las cosas. Pero bueno, cada quien en su proceso de evolución y cada quien en su proceso de crecimiento personal ha ido entendiendo las cosas de una manera o de otra. Y hoy, pues, creo yo hay cordialidad. Y pues el día que nos veamos nos saludaremos y qué onda, cómo estás y ya, ¿no? Pero estas violencias que de pronto vemos en la televisión no tendrían que darse. Estas historias de terror tampoco tendrían que darse, ¿no? De la prima, de la hermana, de la amiga, que hay violencia muy, muy difícil, pues no debería ser. Pero bueno, son otros temas mucho más álgidos. Bueno, pues básicamente el tema del divorcio era ese. Tómenlo con calma, no se arrebaten, respiren, analícenlo y no lo vean, sobre todo, no lo vean como un fracaso, porque no es un fracaso, es un momento y es una etapa de un crecimiento brutal, y sumamente se me fue la palabra y sumamente rico para conocerte. En estos momentos es cuando más te conoces y es cuando más aprendes de ti. ¿Duele? Sí duele. ¿Lloras? Pero al final y pasado un tiempo ves hacia atrás y dices, no fue tan malo, fue lo correcto y pues la vida sigue. Después del divorcio la vida sigue. Ya tendré oportunidad de platicar en otro video cómo fue después del divorcio y renaces siendo otra persona, una más fuerte, una más inteligente, una más sabia, una persona con mucho más tablas y una persona con una visión muy distinta de la pareja, de ti,
de lo fuerte que eres, ¿no? Así que pues les mando un beso, muchísimas gracias, yo feliz de poder siempre hacer estos videos, de veras me encanta, de veras me gusta, y si, insisto, si algo les sirve, pues bueno, cuídense, les mando muchísimos besos y mil gracias. Chao.